Quíteme. Empecé a grabar para que... Para que estemos serias. Para que quede la evidencia de la capacitación. Y además tengo que mandarle a Erika pues como ese insumo y también a mi formadora. Entonces, quiero darles un saludo muy especial de bienvenida. Me siento pues ya oficialmente con ustedes acá. Quiero decirles que me siento muy feliz de saber que trabajo con un grupo que es tan calidoso. El año pasado tuve una experiencia en otra institución muy bonita, muy buena, me gustó mucho. Pero era muy teso porque yo le hablaba así como estoy hablando con ustedes en pantalla y uno no sabía quién había detrás, ¿cierto? En cambio ahora yo veo Betty Judy, tengo la imagen de Betty, Irley, tengo la imagen de Irley, Mariana, tengo la imagen de Mariana, entonces Milena, Cristina, Dora, Sandra, Danexis, entonces tengo la imagen de ustedes y la verdad que es un trabajo que pienso que puede ser todavía mucho más productivo porque nos conocemos y hay hay un bonito trabajo ahí. Entonces, bienvenidas. Quiero que sepan que pueden contar conmigo. Quiero que sepan que me pueden invitar a sus encuentros sincrónicos, tanto de matemáticas como de lenguaje. Ustedes saben pues que mi área de formación es matemáticas, pero también he estudiado mucho para aportar en lenguaje. Entonces pueden contar conmigo en lenguaje, no teman que ustedes de pronto en algún momento dicen, ay Ángela, ¿me puedes acompañar en mi clase? No es de lenguaje, pero me ayudas con esto, cuenten conmigo. ¿Listo? Por ejemplo, me das unas clasecitas de ciencias, para que las niñas descansen de la carátula de Betty. Eso, cuando quieran que descansen de ustedes me dicen y ahí estoy, para eso estoy, listo. Bueno, también cuando quieran que nos reunamos para que yo les enseñe una aplicación, porque ahora he aprendido a manejar muchísimas aplicaciones virtuales, ahí estoy también, hacemos una CDA, nos reunimos. Ay, Ángela, esa sí que nos gusta, la última donde copiamos con el lapicero. Yo dije, voy a llamar a ver a quiénes nos unimos para que la niña no devuelva eso tan monótono. Yo me uno, yo estoy interesada. Listo, yo llamo a la Riascos y les comento a ustedes. Ay, yo también. Listo. Ay, sí, me encantó lo del lapicero, de pegar el papelito pues de la última vez. Listo. Para que la chiquita les gusta y aprende más fácil que nosotros. Ajá, entonces no es sino que me digan, el mismo nos reunimos, listo. Bueno, sí, entonces, va a enseñar cómo usar ese lapicito porque escribo como niño de preescolar en el tablero. Listo. Bueno, entonces vamos a iniciar. Hoy vamos dentro de la ruta del programa Todos Aprender en este primer ciclo. Este ciclo se llama ciclo de apertura. En este ciclo de apertura nos han dado 3 STS. ¿Qué son las STS? Son los trabajos situados, acompañamientos situados, donde nosotros vamos a hacer unas formaciones que tienen que ver con matemáticas, lenguaje y educación inicial. Vamos a iniciar, yo le dije a la madre que yo quería iniciar la STS de matemáticas, no precisamente porque sea mi fuerte, mi área de formación, sino porque considero que si presento esta de último ya no tiene sentido, porque el objetivo de esta STS es ayudarle en la planeación. Entonces, yo veo que yo le dije a la madre, no las acose en la planeación de primaria, y le dije a Erika, no las acose en la planeación de matemáticas de primaria, que una de las STS es ayudarles en ese sentido. Y yo sé que aunque no todas sean de matemáticas, pues algunas tienen que están en profesorado, dan otras áreas, les va a servir para ustedes tener luces de cómo hacer ese ajuste a ese plan de área en este tiempo de educación remota y de alternancia. Entonces vamos a disponernos a empezar con nuestra, ¿les parece bien que les pueda compartir pantalla? Sí, claro. Perfecto. Ok. Claro que sí, Ángela. Entonces voy a compartirles pantalla y les voy a mostrar la presentación que tengo de la STS de hoy, que como les dije, la vamos a trabajar en matemáticas. Entonces, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, Ángela, sí, ya está. Sí, se ve perfecto. Ok. Bueno, qué pena, aquí lo tenía adelantado y no tomé la precaución de ponerla al inicio, entonces lo voy a poner al inicio. Entonces, hoy vamos a ver nuestra STS de matemáticas que hace alusión al ciclo de apertura.
Y el ciclo de apertura tiene que ver con el apoyo al plan de área de matemáticas en educación remota y en el esquema de alternancia. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a ver cuál va a ser la estructura de nuestra STS. Primero, una bienvenida muy calurosa, como ya les dije, muy feliz de volverme a encontrar con ustedes. Yo siempre decía, y el equipo de primaria tan unido, qué rico estar ahí, pero pues yo de bachillerato, y mire, Dios me dio la oportunidad, entonces qué rico ya ser parte de este equipo. Luego vamos a ver una etapa de exploración. En esa exploración vamos a hacer en Mentimeter 4 preguntas, donde vamos a hacer un cuestionario que nos permita reflexionar y pensar qué ajustes hicimos en ese tiempo de educación remota en el 2020. Luego tendremos una estructuración donde vamos a hacer una conceptualización desde el plan de área para la educación remota y la educación en un esquema de alternancia. Es decir, en el 2020 trabajamos en educación remota, en el 2021 vamos a trabajar en alternancia. ¿Cómo hacerlo? Porque veníamos de un proceso de educación presencial, nos tocó repensarnos para la educación remota y ahora nos toca repensarnos para la educación del esquema de alternancia. Luego haremos una práctica que sería una actividad de consolidación. Luego haríamos una transferencia donde se propone una ruta que oriente la construcción de ese plan de área. Y por último haremos un cierre donde evaluaremos esta STS. Entonces vamos a iniciar, ya les di la bienvenida, iniciemos con la introducción donde vamos a ver esos objetivos que tenemos en esta STS. El primer objetivo es identificar un marco de actuación pedagógica en la propuesta de educación de un esquema de alternancia, de tal manera que les permita a ustedes tener una orientación en esta propuesta focalizada en el área de matemáticas en el 2021. Y eso nos permite, a su vez, tener dos objetivos específicos. El primer objetivo específico es identificar esos elementos del plan de área que son susceptibles de ser modificados, porque habrán elementos que uno dice, no, esto no se modifica, ¿cierto? Pero habrán otros elementos que uno dice, estos se necesitan hacer ajustes para esta situación que estamos viviendo remota y alternancia. Entonces, lo primero es, vamos a identificar cuáles son los elementos que tiene el plan de área, cuáles de esos elementos nosotros los podemos modificar y en segundo lugar vamos a consolidar unos elementos curriculares que nos van a permitir hacer una toma de decisiones en ese planteamiento del plan de área de matemáticas del 2021, reconociéndolo en la implementación de ese instrumento que vamos a presentarles, que les voy a presentar en esta mañana, un instrumento de apoyo. En ese sentido, vamos a empezar con nuestra exploración y en nuestra exploración yo les voy a colocar en el chat un vínculo donde ustedes van a entrar al chat y me van a resolver esta pregunta. Entonces, porfa, entren ahí y me resuelven la pregunta que está ahí. En el chat les puse un vínculo, ustedes le dan clic a ese vínculo y me responden esa pregunta, por favor. Podemos empezar. La pregunta es, ¿realizaron adecuaciones curriculares en el establecimiento educativo? Me refiero al área de matemáticas, si ustedes realizaron adecuaciones curriculares. El año pasado. Sí, en el O 2020. también este año las adaptaciones y la No, flexibilización que se hizo. en el solamente 2020. el año pasado. Sí, en el 2020, porque estamos hablando de ese tiempo de educación remota. Muy bien. ¿Realizaron adecuaciones curriculares en el qué? En el establecimiento educativo. Entonces, hasta ahora me han respondido 4, ánimo, 3 me dicen que sí, 1 que no, todavía me faltan respuestas. Ustedes pueden ver las respuestas en la pantalla. Ánimo las que faltan, no es sino que le den clic a ese vínculo que les coloqué y me responden, por favor. ¿Alguna ha tenido problemas para responder? ¿Le explico cómo hacerlo? Yo lo respondí en el chat, que sí. No, no es en el chat.
Porque ingresé a ese vínculo que me mandaste y ese vínculo me manda, es como a matemáticas, no sé, suma, resta, lo bajo. Ah, ya, perfecto. Lo bajo Pero y es de ahí. Ángela, pero eso es matemática, ¿cierto? Sí, se realizaron. Muy bien, ya tengo 5 respuestas. ¿Les Yo parece no, bien que? yo no contesto porque soy de ciencia. Listo, entonces dejémoslo hasta ahí. Porque yo le iba a contestar. Bueno, igual si alguna lo quiere contestar desde el área que tiene, lo puede hacer, porque acuérdense que esto, aunque es propio de matemática, les va a servir para hacer los ajustes. Como usted dijo, es que solamente las de matemáticas. Sí, Betty, tiene razón, pero puede responder desde tu área porque les va a permitir hacer ajustes en las otras. ¿Listo? Entonces, bueno, listo. para abrirlo, respóndame en todas formas. Paola no está. Paola trabajó matemática el año pasado también. Yo no la veo en la reunión. Bueno, entonces nos quedaron 5 respuestas, 4 nos dicen que sí, 1 que no. Ahora vamos a responder otra pregunta. Vamos a responder esta área de exploración, esta primera fase de exploración. Voy a hacer alusión a 4 preguntas. ¿Listo? Y todas las vamos a responder desde ahí. Entonces, para no cerrarlo, como dice Betty, y impedir pues que todas puedan participar, cada una la va a responder desde su propio trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya les voy a mandar otra vez el vínculo para esta pregunta, le dan clic y no me responden en el chat, sino que me responden en ese vínculo. Y entran a ese vínculo y vamos a ver la siguiente pregunta que dice así. Si su respuesta es sí, ¿qué aspectos se tuvieron en cuenta? No qué, sino qué aspectos se tuvieron en cuenta para tomar la decisión de hacer los ajustes curriculares. Y aparecen 3 opciones. La primera es el contexto donde las niñas, están presentando sus clases, en este caso, donde recibieron sus clases el año pasado, las recibieron de donde desarrollaron sus aprendizajes en casa. La segunda, el diagnóstico de los aprendizajes que tienen las niñas. Y la tercera, los aprendizajes son del plan de aula son demasiado ambiciosos para un aprendizaje remoto. Entonces, de esas 3, usted me va a señalar la que más se ajuste a lo que tuvo en cuenta para ese ajuste curricular que hicieron el año pasado. ¿Listo? Tengo una sola respuesta por ahora. Ánimo, motivo a las que faltan por responder. Entran al link y me responden, por favor, escogen la opción que más se dé. Tengo 3 respuestas. Yo ¿Sí? sé que hay que responder una sola, pero yo pienso que ahí aplicarían 2, porque tuvimos en cuenta tanto el contexto donde las niñas iban a desarrollar los aprendizajes y que en el plan de área que teníamos, en este caso era demasiado ambicioso para un aprendizaje remoto, o sea, eran demasiado extensos digamos, conceptos, la teoría que debíamos trabajar, aunque se trata de trabajar por competencias, pero veíamos que era demasiado extenso. Entonces ahí aplicaría dos de los ítems. Ok, muchas gracias, eso es verdad. Por eso les decía que a veces les va a dar todos, ustedes me van a dar como el que priorizó en ese ajuste. Pero lo que tú dices es verdad, a veces uno prioriza sobre el contexto o sobre el diagnóstico y después uno dice, no, nosotros priorizamos, pero eso es tan grande que no alcanzamos, ¿cierto? Tienes toda la razón. Bueno, ¿alguien más quiere participar ahí en esa encuesta? Entonces vamos a la siguiente pregunta, que la siguiente pregunta tiene que ver con, ya les voy a escribir el link de la siguiente pregunta. Y en esta siguiente pregunta vamos a hacer referencia a, quizás usted dijo no, es que yo respondí no, o aunque haya respondido sí,
usted siente que se tuvieron en cuenta otros aspectos. Entonces, por eso vamos a estas dos preguntas que traigo para finalizar esta etapa de exploración. Entonces, vamos con esta, ya les comparto el link de esta pregunta. Dice, ya les voy a compartir. Esta otra pregunta tiene en la continuación de este cuestionario de entrada. ¿Quién le ha dado dificultad participar para explicarle cómo lo hace? Porque de hecho esta es la aplicación que van a usar para elegir la representante de grupo. Es algo muy sencillo. ¿Listo? Entonces, Ángela, ya enviaste el enlace de la última pregunta. De la tercera y cuarta. Sí, es que aquí yo, eso, A ver, listo, no lo había visto, ya. Tranquila. En esa tercera pregunta dice, si su respuesta a la pregunta 1 fue negativa, ¿cuál considera que es la causa fundamental? O sea, puede que ustedes hayan programado ajustes, pueden que no los hayan programado. ¿Por qué no los programaron? ¿Por qué? Porque no se hizo un reconocimiento del contexto, o si lo programaron ustedes no tuvieron en cuenta el reconocimiento del contexto. Seguro no se hizo un diagnóstico del aprendizaje de las niñas. Puede que ustedes hayan hecho los ajustes, pero ay, Dios mío, nosotros no tuvimos en cuenta ese diagnóstico para poder priorizar. O puede que ustedes no tuvieron en cuenta las condiciones del contexto de las niñas, ¿cierto? Que eso permite que ellas adquieran unos aprendizajes. O puede que la selección de los aprendizajes que se tuvieron en cuenta en la planeación eran muy amplios, o que no se habían realizado seguimientos a esos aspectos, a esos alcances. Entonces, cada uno va a mirar. Muy bien, ya tengo una respuesta donde me hablan de la selección de los aprendizajes que se tenían estipulados. ¿Quién más responde? ¿Qué tal si tenemos otras 2 o 3 respuestas más? A ver, anímeme. Como la pregunta es si la primera fue negativa, exacto. Entonces ya de una le dicen a Las uno que no. respondimos sí, no debemos responder esta. Exacto. Yo respondí que sí, no debo responder. Listo. Y también les dije que de pronto si alguna hizo ajustes, pero no tuvo en cuenta alguno de estos aspectos, ahí sí lo puede marcar, ¿cierto? Ejemplo, hicimos ajustes y B, nosotros no tuvimos en cuenta los diagnósticos. O B, hicimos ajustes, pero nosotros no tuvimos en cuenta el contexto, o así, también lo pueden marcar. Entonces vamos a esperar otros segunditos, a ver si de pronto alguien más marca, y si no, pasamos a la siguiente pregunta. Ok, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta, y en la siguiente pregunta ya es la última, y dice, esta pregunta dice, si en el establecimiento educativo se han realizado, algún ajuste al currículo de matemáticas o al del área que usted da, ¿en cuál de los siguientes ajustes se hizo más claro, se notó más ese ajuste? Entonces van a entrar al link que aparece ahí en pantalla, que es el último que les di, y en ese último ustedes van a responder esta última pregunta que aparece acá. Dice, si en el establecimiento educativo se ha realizado algún ajuste del currículo de matemáticas, seleccione en cuál de los siguientes aspectos se hizo más ajustes.
si se hizo más en el enfoque que tendrá la enseñanza de la matemática, o en el caso de Betty de las ciencias, o al objeto de estudio del área, o a las metas de aprendizaje por grados, o a los ejes de articulación, o a la identificación, articulación y evaluación de los procesos, o se hicieron ajustes al plan de apoyo para las estudiantes con dificultades, o se hicieron ajustes a los métodos y estrategias pedagógicas, o se hicieron ajustes a los materiales y recursos, o ninguna de las anteriores. Muy bien, ya tengo una respuesta que dice que se hicieron ajustes a la identificación, articulación y evaluación de procesos. Ánimo, ¿qué más me respondes en ese último link que mandé en el mismo de la pregunta anterior? Muy bien, tengo otra respuesta. Dice que hicieron ajustes al enfoque que tendrá la enseñanza del área en función. ¿Quién más? Vamos con 2 respuestas. Muy bien, otra profe dice que hicieron ajustes muy bien, ahora otra profe dice, 2 profes, dice que hicieron ajustes en la metodología y en las estrategias metodológicas. ¿Ok? Bueno, entonces ya teniendo como esa exploración, tenemos 5 respuestas. De esas 5, la mayoría de ellas hizo hincapié en ajustes a las metodologías y estrategias. No sé si alguna quiera explicar aquello de lo que hizo ajuste. No sé si alguna quiera explicar algo. ¿Alguien quiere hablar de lo que expresó de los ajustes? Sí, Ángela, ve, lo que pasa es que yo pienso que en cuanto a la identificación, articulación y evaluación, o sea, se tuvo en cuenta todos esos aspectos porque primero se llevó a cabo la identificación de las necesidades de las estudiantes en cuanto al área, no solamente en matemáticas, sino en todas. Cómo se iba a articular el área con las diferentes, con las otras asignaturas, por aquello de la transversalización, y cómo íbamos a evaluar los diferentes procesos de las estudiantes. Entonces, pienso, no sé, que era como el que más, pues yo, dentro de mi ver, como el que más recopilaba los aspectos que tuve en cuenta para ese trabajo y esa, digamos, articulación en el área de matemáticas. Muy bien, profe Mariana, excelente Bueno, aporte. Ángela, yo también quería aportar. El año pasado estuve con el grado primero, entonces enfrentarse pues a la virtualidad con niñas tan pequeñas, tanto para padres de familia, para estudiantes y para los maestros, pues fue muy complejo. Pues obvio en todos los grados, pero voy a hablar pues del grado primero. Entonces yo también hablé de la metodología, porque se tuvo que implementar muchos juegos, muchas actividades didácticas con materiales concretos en que las niñas pudiesen trabajar desde los hogares para sumar, para restar, entonces haciéndoles muchos videitos que pronto en el aula de clase también se podían hacer, pero que ya desde la virtualidad se tenía que tomar otra metodología para poder que las niñas lograran captar como todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje que se estaba dando desde la virtualidad. Tienes toda la razón, Sandra. Profe Sandra, gracias, excelente aporte. Entonces, teniendo en cuenta esos aportes tan valiosos que usted Ángela, sí, cuéntame. pues es que yo también le apunté a la metodología porque yo estuve en tercero y era quien planeaba matemáticas para los 3 terceros. Y fue un acuerdo de todas que es que era indispensable para ya cambiar la metodología del aula de clase, del tú a tú, de cara a cara, pues como dicen por ahí, face a face. Es verdad, es diferente con estas niñas tan chiquitas. Pero sí quiero valorar mucho los libros de PTA,
que tuvimos la oportunidad de trabajar en clase y por eso yo al principio también te pregunté por ellos, porque es que eso fue una cosa maravillosa para que las niñas no estuvieran tanto tiempo en la conectividad y que permitió que las chiquitas que no tenían internet o posibilidad de conectividad trabajaran con esos libros del PTA. Y esos libros también permiten explorar todos, o sea, de una manera muy lúdica todo el material concreto. Entonces, es ese cambio que fue muy pertinente en ese momento. Muchas gracias, profe Irley, excelente, y gracias por ese aporte que das, de que el programa ha ayudado de una manera con estos libros y todo, y al final quiero hablarles de eso. Muchísimas gracias, profe. Entonces, ese aplauso se lo merecen todas por ese aporte que me hicieron en esa etapa de exploración. Vamos a entrar en una etapa de estructuración donde ya tiene que ver con los conceptos como tal, y es que nosotros veníamos acostumbrados hasta marzo del 2020 a un modelo de una experiencia de educación presencial, donde teníamos las niñas en el aula, nosotros estábamos ahí, estábamos acompañando muy de cerca, podíamos mirar sus cuadernos, usar el tablero, usar material concreto, llevarlas al patio, asignarles unas cuantas tareas para la casa, y hacíamos unos planes de área basados en gestiones de materiales, en los componentes que el plan educativo institucional nos presentaba, el día que se hace cada año nos generaba un insumo, las observaciones que hacíamos en el aula, los diagnósticos, todo eso nos permitía evaluar esos procesos de enseñanza-aprendizaje, esos procesos de evaluación institucional y esos procesos de seguimiento pedagógico que finalmente llevábamos al aula, y en el aula lo usábamos también a través de instrumentos de evaluación, de uso de una evaluación diagnóstica. En algunos casos a las niñas les tocó presentar pruebas de saber, de supérate, manejamos materiales en el aula, planeaciones en el aula, hicimos comunidad de aprendizaje entre pares, es decir, trabajo en equipo, que en el 2020 no fue tan factible porque desde la virtualidad no se hace tan fácil hacer ese trabajo entre pares. Eso significa que nosotros hicimos una planeación donde teníamos todo ese PEI que nos presenta la institución, más todos los referentes curriculares y los referentes de calidad que nos presenta el Ministerio de Educación, como son los lineamientos curriculares, como son las mallas de aprendizaje, como son los DBA y como son todas las matrices de referencias y orientaciones pedagógicas que nos presenta a nosotros el Ministerio de Educación Nacional. El año pasado se implementaron unas pruebas de evaluar para avanzar que no se pudieron desarrollar porque llegaron en la última semana donde ustedes estaban gestionando todo lo que era la finalización de año, entonces no consideraron pertinente abordarla, pero podríamos mirar en una posible CDA si podemos trabajarlo con la niña. La profe Paola nos mostraba ayer que desde la Universidad de Antioquia se va a generar las pruebas, las Olimpiadas Matemáticas, y entonces podríamos mirar cómo abordamos ahí. Pero nos llegó un cambio en el 2020, algo que no esperábamos, y fue una educación remota que nos llevó a hacer una armonización curricular y nos dijo, bueno, hay que flexibilizar. Ya tenemos que hacer unas adaptaciones, tenemos que hacer unos ajustes al currículo, tenemos que pensar en un aprendizaje ya no en el colegio, sino en casa, y vincular a las familias, vincular a toda al estudiante con la familia y el colegio para lograr un aprendizaje. En ese sentido, en nuestro plan tenemos unos fundamentos, unos propósitos, unos contenidos, unas metodologías, unos recursos, una evaluación que apunta a resolver las siguientes preguntas. ¿Por qué enseñamos? ¿Para qué enseñamos? ¿Qué enseñamos? ¿Cómo enseñamos? ¿Con qué enseñamos? ¿Para qué enseñamos? ¿Y cómo evaluamos? En ese sentido, nosotros tenemos que pensar que el aula con el que contamos ahora no es esa aula que teníamos antes. Teníamos un aula de 4 paredes donde interactuábamos con pares, ellas interactuaban con niñas, ellas interactuaban entre pares,
Teníamos de pronto unas ayudas, unas guías, unos libros, unas ayudas visuales, un material concreto, y eso nos facilitaba nuestro trabajo. Pero ahora ese concepto de aula se transforma porque es un concepto de aula extendida, donde el aula de clase ya no forma parte un espacio donde hay unas sillas alineadas, casi que juntas, pero que hay un ambiente también social que enriquece ese aprendizaje, porque sabemos que muchos de nuestros estudiantes van más que todo por ese espacio social que van a encontrar allí. Y esa idea de aula se entiende ahora un aula en casa, que puede ser una casa donde tengan una oficina, una sala de estudio o un lugar donde tengan todo compartido, que la sala de estudio esté la cocina, el cuarto, porque no sabemos las condiciones en que están viviendo nuestras estudiantes. Y en ese sentido, algunas de pronto cuentan con conectividad, algunas tienen que pedirle a un vecino que le regale la clave del Wi-Fi o esperar a que su mamá llegue para que le preste el celular, y una cantidad de situaciones que nos precisa pensar en otro concepto de aula. Y eso también nos lleva a decir, necesitamos instrumentos de apoyo, necesitamos algo que nos permita hacer una toma de decisiones y que nos permita flexibilizar y priorizar para llegar a lo que realmente se quiere y se tiene, porque como decía ahorita 2 o 3 profes, ese plan de área que hicimos en el 2019 y que evaluamos a principios del 2020 para iniciar, era muy ambicioso porque lo teníamos pensado desde la presencialidad. En ese sentido necesitamos flexibilizar esa armonización curricular, y para ello desde acá queremos brindarles unas orientaciones con documentos que tengan que ver con el DBA, con los referentes de calidad, con las mallas de aprendizaje, con el fin de que ustedes puedan tener una reflexión y a partir de eso autoindagarse y pensar en una estructura de plan de aula que se ajuste a esta nueva realidad. Una realidad de aprendizaje remoto y una realidad que vamos a entrar en un aprendizaje de alternancia. El plan de área tiene que tener como mínimo estos 7 aspectos. Todo plan de área tiene que tener estos 7 aspectos como mínimos. ¿Cuáles 7 aspectos? Tiene que tener como mínimo una estructura conceptual. Y cuando hablamos de la estructura conceptual, estamos hablando de todos los referentes de calidad. Estamos hablando que tenga que tener todo lo que tiene que ver con el enfoque que tiene la enseñanza del área en que vamos a trabajar. Es decir, si su área de ciencias tiene que tener una estructura conceptual con el área de ciencias, en matemáticas con el área de matemáticas y el lenguaje con el área de matemáticas. Además, tiene que tener el objeto de estudio de ella y tiene que tener en cuenta todos esos referentes de calidad. En segundo lugar, debe tener unos objetivos y metas. Esos objetivos y metas tienen que estar divididos en 2 grandes partes. La primera, un objetivo general del área. Les pregunto, ¿la estructura conceptual va a cambiar porque estemos en un aprendizaje remoto? Es decir, cambiarán los estándares, cambiarán los DBA, cambiarán los enfoques, cambiará el objeto de estudio del área porque estemos en una virtualidad. ¿O en aprendizaje? No, eso pues, no. Exacto. Entonces yo les decía ahorita que hay cosas que no cambian a pesar de que estemos en un aprendizaje remoto, a pesar de que estemos en un aprendizaje de alternancia. El objetivo que tenemos completo del área de matemáticas o del área de ciencias o del área de lenguaje cambia porque el objetivo general del área cambia porque estamos en un aprendizaje remoto de alternancia. Repito la pregunta. El objetivo general del área de ciencias, de matemáticas, de lenguaje, va a cambiar porque estamos en un aprendizaje remoto de alternancia. Ángela, yo pienso que en sí el objetivo como tal no cambia, pero sí se debe modificar el cómo, porque acordate que un objetivo tiene unas preguntas de fondo que uno se hace: cómo, para qué, por qué, con quién. Entonces eso tienes toda la razón. Eso va ligado como a los métodos y estrategias, ¿no crees?
Ajá, sí, pero el objetivo como tal no cambia. Exacto. Pero sí de pronto debe hacérsele una pequeña modificación en el cómo. Ok, y eso está ligado a las métodos y estrategias. Entonces, el objetivo general como tal no va a cambiar, pero de pronto lo que tú me estás tratando de decir es que ya por grados empezamos a mirar situaciones. Entonces, quizás esas metas de aprendizaje por grados las empezamos a cambiar porque decimos, no vamos a lograr metas tan ambiciosas. Ya no vamos a tener unas metas que teníamos en la presencialidad, donde teníamos mucho más tiempo con las niñas, 6 horas con ellas allí, con un trabajo de pronto de refuerzo en casa, con unas tareitas de vez en cuando, y aquí es diferente, ¿cierto? Entonces, de pronto ese objetivo general no, pero esas metas de aprendizaje por grados a veces nos toca modificarlas. Ese eje de articulación curricular del área también puede cambiar, porque entonces empezamos a priorizar aprendizajes. La identificación, articulación, evaluación del proceso, quizás esta también nos va a cambiar. Ese plan de apoyo para las estudiantes con dificultades en sus procesos de aprendizaje, ¿ustedes creen que eso cambió? ¿Nos tocó ajustar un plan de apoyo diferente o podíamos hacer el mismo que hacíamos cuando estábamos en la presencialidad? ¿Cierto que nos tocó ajustarnos? Pues cambió, sí cambió, porque sí. yo le voy a decir, el caso especial de las niñas que tenían TDAH, pues para la concentración, dificultades, trastornos de déficit de atención, como estaban solas en casa con la mamá, eso mejoró, eso no se notó. Igual yo tuve una niña y en ese momento la tengo con desafiante, oposicional desafiante. Y esa niña pues, ya no tiene con quién pelear en la casa, entonces pues no hay nada que hacer, ya como que cambió de alguna manera, entonces no hubo necesidad, se hicieron pues como de hacer como ajustes como se hacían en el aula cuando la niña estaba con 40 compañeras. Ajá, muchas gracias, Irley. Y de pronto en el cuadro que hicimos ahorita, donde ustedes más notaron el cambio fue, y lo dijo de pronto ahorita Mariana, en ese cómo, en esos métodos y estrategias metodológicas, el cómo voy a llegar a las niñas, el cómo voy a pretender que se adquiera ese aprendizaje. Ya yo no podía usar la tiza y el tablero o el marcador y el tablero, ya yo tenía que usar otros recursos que permitieran de pronto videos, de pronto interactuar en plataformas, en aplicaciones que ayudaran a lograr esos aprendizajes. Y eso me lleva a usar unos materiales y recursos diferentes, ¿cierto? Entonces, mire que todos estos cambios tienen que estar documentados en el plan de área. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener un plan de área ajustado a una presencialidad sabiendo que estoy trabajando en una virtualidad. ¿Me hago entender? Entonces, ahí les queda también no solamente a matemáticas, sino a ciencias, al lenguaje, a todas las áreas, estar mirando si hicieron estos ajustes donde hay que hacerlos. En ese sentido... Pero, Ángela, espérate, yo te pregunto, pero entonces esto también es, pues se va a socializar con jefes de área, porque entonces eso, nosotros estamos reconstruyendo matemática, por lo sabes. Sí, yo claro. estoy encargada de la parte primaria, porque Indira no está, entonces yo estoy como solita, por eso en algún momento... No, pero te va a quedar súper fácil con lo que traemos hoy. Sí, pero eso con los jefes de área también se va a hablar para uno hacer esos ajustes, ¿o qué? Lo que pasa es que tú sabes que el foco del PTA está en primaria, está de transición a quinto. Entonces, esta propuesta es de transición a quinto. ¿Sí me hago entender? Yo no traigo acá nada de sexto a 11, traigo solamente de transición a quinto. Entonces, por eso no se está trabajando con jefes de área, sino con el foco del programa. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Sí, Ángela. Listo. Entonces acá ya viene la propuesta que yo les voy a presentar desde el programa Irley, y sé que esto te va a servir muchísimo. Y esta es la propuesta, un documento de apoyo
donde ustedes pueden ver, y yo sé que a todas les va a servir, porque si ustedes miran bien esta ruta, les va a servir para construir los cambios en sus áreas. Aquí tiene una primera presentación. Esta presentación, ¿qué tiene que ver? Con lo que yo les decía ahorita. Cuando yo hago un plan de área, mi plan de área tiene que tener una estructura conceptual. Ven acá donde tengo el cursor, estructura conceptual. Esta estructura conceptual tiene elementos que se construyen basados en los lineamientos curriculares, los estándares de competencia y otros materiales existentes como son las mallas de aprendizaje, como son los DBA, como son todos estos referentes de calidad que nos presenta el Ministerio de Educación. Además de esto, debe tener el enfoque que tendrá la enseñanza del área en que yo estoy haciendo la planeación, en este caso matemáticas, y el objeto de estudio del área. Eso es algo que debe tener todos los planes de estudio. Los segundos son los objetivos y metas, que deben estar divididos en ese objetivo general y en esas metas de aprendizaje por grado. Lo tercero debe tener unos ejes de articulación curricular, es decir, que vamos a trabajar desde primero hasta 11, que también se deben tener en todas las áreas. Una identificación de articulación y evaluación de procesos. Entonces aquí vienen unos criterios de evaluación, se pueden construir rúbricas si así se quiere, pero tener una identificación y articulación clara de cómo van a evaluar esos procesos que ustedes van a trabajar en estos ejes que proponen en el punto 3. Luego viene un plan de apoyo dentro del plan de área, debe haber un plan de apoyo claro para las niñas que tienen dificultades en su proceso de aprendizaje. Aquí no solamente se hace referencia a esas niñas que tienen diagnóstico, sino a aquellas niñas que una vez finalizado el proceso no superaron los logros, no alcanzaron estos aprendizajes que nos habíamos propuesto, esas metas no las alcanzaron. En sexto lugar, tiene que tener ese cómo, esos métodos, esas estrategias metodológicas que va a usar el área para poder llegar a las estudiantes. Y esos materiales, el con qué yo quiero llegar a ella. Entonces acá, mire que esta herramienta le sirve a todas las áreas. Es sentarse con su jefe y mirar que sí tengan todas estas situaciones. ¿Listo? Ángela, yo pido la palabra. Sí, ¿Qué más? ¿Qué han hecho? Ángela, eso no es lo mismo que nosotros tenemos en la planeación. Exactamente lo que usted está diciendo es lo que nosotros tenemos en las planeaciones. Excelente, Margarita Yamil. Usted sabe que desde el 2019, con Sandra y esta señora de Secretaría de Educación, nos trajeron esta propuesta. Esa estructura. Sí, y nos pidieron pero no está por demás revisar que esté ajustada a este tiempo de enseñanza remoto y a este tiempo de alternancia. Pero los pasos sí son los que tenemos nosotros en la planeación, ¿cierto? La estructura conceptual. Exacto, pero deben estar ajustados a este tiempo. No es que, porque muchas veces nosotros lo que hacemos ajustes es solamente en los contenidos como tal, en los aprendizajes, pero a veces se nos olvida hacer los ajustes y mire que ustedes mismas lo expresaron ahorita. ¿Dónde más tenemos que hacer ajustes? En los métodos y estrategias metodológicas, y esto debe estar documentado en los planes. ¿Estoy siendo clara? Sí, gracias Ángela, sí. Ok, entonces en las pestañas de mallas de aprendizaje se van a presentar los DBA. Los DBA están allí y van a haber para ellos se van a disponer de unas escalas de valoración como bajo, medio, alto. Así que ya les voy a explicar eso. También va a estar las pestañas mira, acá están las mallas de aprendizaje. ¿La pueden ver? Sí, muy pequeñitica, pero no hay forma de ampliarla un poquitito. Sí, claro que sí, mi muñeca, yo te doy todo el gusto que tú quieras. Gracias. ¿Te lo amplío más? Ahí se ve bien, Ángel. Ok. Ahí se ve bien. Bueno, entonces acá estamos viendo, se pixela un poquitico porque se amplió muchísimo. Entonces acá estamos viendo las mallas de aprendizaje dividida, en este caso que estamos en matemáticas, en los pensamientos. Entonces estamos hablando acá
del pensamiento, de que es que como se amplió tanto, se baja y se alborota todo. El pensamiento numérico y variacional, ese pensamiento numérico y variacional que está asociado a listo, ya está como más clarito. Ese pensamiento numérico y variacional está asociado a un DBA que dice, a un eje de progresión que dice uso e interpretaciones de los números y de las operaciones en contexto. Permiso que me está pidiendo batería, entonces lo voy a poner a cargar. Entonces, miren qué tan fácil, porque aquí me dan todos los elementos. Irlene, tú vas a quedar prácticamente con este plan aquí ajustado. Simplemente te voy a enseñar cómo hacerlo. Entonces, tenemos el pensamiento. A ese pensamiento un eje. A ese eje un DBA. ¿Sí? A ese DBA que está en la malla de aprendizaje. Entonces yo me vengo para acá. Después de revisarlo y leerlo bien, yo digo, mi institución, ¿cómo está en este pensamiento numérico? En este eje de progresión que es usar e interpretar los números y las operaciones en contexto, ojo, en contexto, no así sueltos. Identificar los usos de los números como código, cardinal, medida, ordinal, porque no es lo mismo yo decir primero a decir uno, ¿cierto? Las operaciones suma y resta en contextos de juego, familiares, económicos, entre otros. Entonces yo digo, ay no, mi institución en ese sentido, lo voy a disminuir, profe, para que usted pueda ver lo que hay que hacer. Voy a disminuir acá el tamaño. Ahí lo ven bien, en ese tamaño. Sí, se ve. Okay. Entonces, lo disminuí acá, yo ya les leí, sí. Entonces, después de leer la profe Irley, dice, a mí me parece que en mi colegio eso está bien, eso está alto. Las niñas que yo recibí, les hice un diagnóstico y ellas, ojo que estoy en primero, qué pena, lo disminuí mucho. Ojo que estoy en primerito, sí. Entonces yo en primerito miré eso y yo vi que eso estaba alto. Entonces yo llego, me voy a correr para acá para que vean. Mire que aquí hay 3 bajos, porque este aquí aparece en bajo un ensayo. Pero digamos que la profe dijo, no, las niñas que me entregaron, que yo recibí en primero, pues la que da primero, que están, que yo recibí de transición y están en primero, en este caso de anexis, yo digo que en ese DBA no están en bajo. Para mí, esas niñas están en medio. Entonces le da clic a esa pestaña. Bueno, aquí no se me quiere activar porque la tengo desactivada para cambiar. Pero si usted la cambia, entonces inmediatamente borra esto y aquí le cambia. Aquí mire que aparecen 3 bajos, porque hay 3 bajos, porque ya tiene 1, 2 y 3 en bajo, entonces le aparece 3 en bajo. En medio, 1, vea. Y en alto estos 2. Entonces, cada que usted ponga acá una X, aquí le va a cambiar y le va a decir, miren, primero tiene 3 en bajo, 1 en medio y 2 en alto. ¿Listo? Entonces, ¿sobre qué debe priorizar un docente de primero que tenga este cuadro? ¿Ustedes sobre qué creen que debe priorizar? ¿Aló? Los bajos. Exacto, los bajos. Lo mismo me voy para segundo. Mire, tiene todo desde primero hasta quinto. Me voy para segundo y hago el mismo ejercicio y ahí saco la priorización. ¿Sí ven mis profes? Entonces la priorización no es que yo diga, ve, esto es que lo que es mejor que las niñas sepan esto no. Es mejor que las niñas sepan esto no, esto es muy maluco, esto es muy difícil. No, así no se hace la priorización. La priorización es escoger todos esos pensamientos, esas categorías, esos ejes de progresión, esos DBA, y hacer ese análisis. Y asimismo mis profes en las otras áreas. Ustedes hacen el análisis no con base en que esto es difícil, no, sino con base en ese diagnóstico. Al principio yo les mandé unas cositas que se llamaban retos de gigantes para hacer diagnóstico. Las que quisieron lo hicieron, las que no pueden hacer diagnóstico de otra manera. Y al hacer el diagnóstico se dice, las niñas necesitan priorizaciones en esto. Entonces, ¿cómo se saca la priorización? No es
La priorización no puede ser subjetiva, la priorización tiene que ser objetiva, tiene que ser basada en unos análisis que hice con los estudiantes y ahí me doy cuenta que tengo que priorizar. Entonces, mire, profe Irley, que aquí tiene todos los grados. Yo te voy a mandar este formato, listo. Tiene cuarto, tiene quinto, y ya si quieres... Muchas gracias, Ángela, pero yo creo que también se lo deben mandar a todas las profes. No, sí, espera que yo te digo. Yo voy a mandárselo a todas, no dicho, es que a todas yo les mando lo que hagan la capacitación hasta la grabación, listo, para que ustedes puedan hacer lo mismo en las otras áreas. Entonces, miren, una vez que ustedes tengan esto, ya sobre eso priorizan y sobre eso trabajan. Entonces, aquí me vengo para PRES. Y aquí les tengo una herramienta espectacular. ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar por nodos. Entonces, ustedes van a hacer un trabajo que se les agilice, un trabajo que les implique condensar, que les implique no tener tanta cosa, porque ustedes saben que uno en ese tiempo de trabajo de remoto y alternancia trabaja casi que el doble que cuando trabaja presencial. Cuando uno trabaja presencial llega al colegio a las 6:30, sale a las 12:30 y en la casa ya le queda las 1 o 2 horas que uno utilice para mirar cositas del día siguiente, pero uno no se queda todo el día en función del colegio como en este aprendizaje remoto. Entonces yo les traigo algo muy bueno. Ustedes conocen el material. ¿A quién fue la que dijo ahorita que le ayudó mucho los libros de PTA? Mire. Mira, tercero. Eso, mire, Irley, acá tengo el material. Yo lo tengo en la institución, yo ya se los mandé virtual, si quieren se los vuelvo a mandar, porque ahí en el grupo mandan muchas cosas y eso se les puede perder. Entonces yo se los puedo volver a mandar. Esta es la guía del docente. Como yo tengo acá este de segundo y no tengo el de primero, entonces yo me tomé la tarea de hacer una práctica con el de segundo para que ustedes vean cómo lo van a utilizar. Entonces, mire, este es el grado segundo. ¿Listo? Y voy a coger de acá este grado segundo, esta actividad que dice esta situación problema, porque mire que ya no se trabaja por temas. Como trabajamos en competencias, no trabajamos por temas, no trabajamos por contenidos, trabajamos por situación, problemas y aprendizajes. ¿Listo? Entonces, la situación problema que presenta acá la guía de enseñanza es las galletas de la abuela. Ojo, y estoy en matemáticas. Entonces, mire que con eso usted puede trabajar español. ¿Por qué? Porque usted puede decirle a la niña que haga una redacción del cuento. Es que la niña todavía no sabe escribir bien. Pues que la haga con un podcast, que la haga a través de un audio, que le diga, hágame un relato, porque usted inclusive le puede decir una manualidad en artística, vamos a hacer galletas y las vamos a hacer con la familia. Y en matemáticas de ahí, ¿qué gramaje utilizó? En ética, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo vendo esas galletas a tanto precio? Me hago entender, es decir, usted puede articular todo esto. Entonces yo voy a compartirles que me tomé pues como el trabajo de coger de las galletas de la abuela y hacerle una presentación. ¿Listo? De una vez para presentarles los libros, si ustedes entiendan cómo trabajan los libros de matemáticas y de lenguaje. Ángela. Sí, cuéntame. Y discúlpame, pues, como acá que interfiera así, como manera para abrupta. En el grado primero, el año pasado, tuvimos pues como este proceso de estos libros. Desde lenguaje no hubo dificultad, pero desde matemáticas se presentaron muchísimas dificultades con respecto a las actividades que se proponen, porque son actividades en las que se requiere leer y analizar. Los padres de familia mostraron pues una cantidad de cosas para ellos negativas, a pesar de que les hicimos encuentros, les hacíamos videos, especialmente Indira era quien hacía los videos con el paso a paso, les hacíamos talleres con fotografías del paso a paso para realizar las actividades de matemáticas, pero fue
muy difícil. Llegamos a tal punto que con Karen y las coordinadoras tuvimos que suspender estas actividades de matemáticas. Pues qué pena, yo acá hablo, pero voy a hablar como desde la experiencia, como para tenerlo en cuenta. Sí, Y que desde yo un me doy cuenta. se puede hacer como una capacitación a padres de familia, Exacto. porque el año pasado fue muy complejo adaptar a estos padres a la virtualidad, lo hablo desde el grado primero, que se adaptaran a todo este proceso virtual, porque eran padres ansiosos, se angustiaban con muchísima facilidad. Entonces, el trabajo con esto para las maestras fue demasiado dispendioso, porque cada vez que poníamos una actividad, tenía que ir ligado con un audio en la explicación, con un video y con un taller. Entonces, para nosotros, planear matemáticas con el libro del PTA resultó ser algo sumamente complejo. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta y que como si se va a llevar a cabo, primero se haga como una capacitación a padres de familia por grados, donde estemos las maestras y dándoles como todas las indicaciones para que pueda haber pues como un proceso de aprendizaje significativo y enriquecedor, que es lo que se propone y lo que se pretende pues como llegar. Entonces me disculpas pues como con la intervención, pero sí me parece algo como sumamente importante porque no se trata como de utilizar los libros, sino de que de eso tenga resultados pues como muy positivos. Sandra, te agradezco mucho por ese aporte tan valioso. Te cuento que yo hice un empalme con Karen, porque coincidencialmente a Karen la mandaron para la institución donde yo estaba y a mí me mandaron para el colegio. Entonces, yo hice un empalme con ella y ella me contó esa situación. Me contó que Indira grababa los videos y que aún así los padres de familia decían que no entendía y todo eso. Pero no te preocupes, que yo ya pensando en eso, le dije a la madre que por favor me programara cuanto antes una reunión con los padres de familia para yo hacerles capacitación sobre el uso de los textos de él. Porque el lenguaje no tanto, porque el lenguaje me dijeron que les quedaba muy claro, pero en matemáticas. Y repito, no porque sea mi saber, no tengo problema si alguna tiene dificultad en lenguaje, yo también puedo preparar para el lenguaje. Porque nosotros somos un grupo interdisciplinar, es decir, nosotros a su vez tenemos una CDA. Nosotros somos 256 tutores en la ciudad de Medellín. De esos 256 hay 4 formadoras, es decir, que cada una estamos más o menos entre 60 y 70 con cada formador. De esos 70, la formadora nos coloca en grupos de a 9. De esos 9, algunos son de educación inicial, otros somos de matemáticas y otros son de lenguaje. Entonces nosotros nos reunimos cada 8 días o así en la semana, por ejemplo esta semana hemos tenido como 2 o 3 reuniones donde hacemos centros de trabajo, donde ellos los de lenguaje nos ayudan a los de matemáticas y educación inicial, nosotros los de matemáticas les ayudamos a educación inicial y lenguaje, y educación inicial nos ayuda a lenguaje y matemáticas. Entonces no se preocupen que para eso estoy. Yo, mire, esto lo programé yo, lo creé yo, PowerPoint, para ir capacitando a los papás y también a ustedes de cómo usar el texto. ¿Listo? Ok. ¿Aló? Sí, Hola. Ángela. Bueno. Estamos escuchando. Entonces, acá, ¿qué pasa con el libro? Que es que el libro empieza con una situación problema. Entonces, esa situación problema, acá qué pena, es grado segundo. Esa situación problema es algo como esto. Espera un momentico que yo tenía acá algo del texto. Espera un momentico que se me atrofió este texto. Entonces, Sandrita, lo que te decía era que no te preocupes, que yo le pedí a la madre unas capacitaciones. Yo le dije, madre, yo necesito capacitación con las profesoras para enseñarles cómo se manejan los textos. Y con los padres de familia para hacer lo mismo. Entonces, no te preocupes. En eso ya habíamos pensado. Por eso no sé si ustedes han visto que yo fui al colegio, Danexi sabe incluso el día que yo estuve en el colegio, porque ya me llamó, yo le dije, estoy aquí en el colegio contando los libros, me fui con Karen, muy al principio, hace más o menos un mes,
estuvimos en el colegio, contamos los libros, miramos cada uno de ellos, y en los libros, y los libros no están completos, ¿cierto? Hicimos ese trabajo y nos dimos cuenta, primero, que los libros no estaban completos. Segundo, nos dimos cuenta que algunos libros los tienen, es que me decía ella, pues no sé, ya ustedes me ayudarán con eso, que algunas de ustedes tienen los libros en el locker, que porque ella se los entregó el año pasado, los guardaron y no los alcanzaron a entregar. Otras sí los entregaron y los trabajaron, pero tuvieron la dificultad de la que me está hablando en este caso Sandra, que entonces los libros quedaron de alguna manera subutilizados. ¿Qué favor les quiero pedir yo mientras organizo una situación que se me presentó acá para mostrarles? Y el favor que les quiero pedir es que ustedes, si tienen libros en el colegio en algún locker, nos digan dónde y nos permitan abrir para poderlos completar los que nos faltan. Y si los tienen las niñas, porque por ejemplo Danesi me decía, algunas niñas los tienen, pero yo se los puedo ayudar a recuperar. Y usted lo puede ayudar a recuperar, la verdad yo se lo agradecería mucho. Porque sí necesitaríamos este material para poder trabajar. O sea, imagínense que tengo grupos que faltan hasta 40 libros, ¿cierto? Grave. Ángela. Sí, cuéntame. Pero Mira, esos libros no se les daban a las niñas que les quedaban con él. Sí, pero Ángela. entonces, sí, cuéntame. Ángela, Sí, yo pido la palabra. Sí, cuéntame. Y luego yo. Ok. Mira, en la Salle los niños pues les piden unos libros de Santillana, ¿cierto? Por Sí. esta pandemia no los usaron mucho. Entonces decidieron que iban a continuar usándolos en el grado siguiente. Entonces, por ejemplo, José Manuel está con Animaplanos del año pasado en cuarto, con el mismo libro, o sea, con el mismo libro de tercero, terminándolo. ¿Quién lo maneja? La profesora que está en el grado. Pues sí me entiende, ya nos tocaría es a nosotros que nos den el libro. Yo no sé cuál sería la mejor manera, pero yo lo que quiero decir es que aprovecharon el libro del año anterior para usarlo en este año. Entonces yo creo que eso lo podemos hacer, porque si todas las niñas tienen excepción quinto, tienen los libros, pues que lo puedan aprovechar en el año siguiente, porque al fin y al cabo en primaria lo que se hace es profundización de algunos contenidos, pero toda la primaria se trabaja más en esos libros, es por problemas, los podemos aprovechar que utilizan el del año anterior. Paola, quinto también, porque vienen las de cuarto que los tenían. Hola, de eso les voy a hablar. Las niñas Sí, de es tercero, verdad. y en el caso de tercero, nosotras usamos los dos libros, los de español y los de matemáticas. O sea, en el grado tercero están agotados. O sea, habrán algunas actividades que no se desarrollaron, pero no, todas los utilizamos, las tres grupos, las tres profes. Yo tengo aquí mis textos guías y mis textos, tengo el paquete, el mío y el que correspondía al del alumno, porque nosotros les mandábamos imágenes a las que no tenían el libro o a las que los habían dejado yo no sé dónde, que los tenía la abuela, pero a todas las niñas se les entregaron los libros porque eso fue muy al principio. Entonces todas ellas se los llevaron. En el caso de tercero, entonces están agotados. Pues agotados es que ya se usaron o se podrían retomar. Bueno, porque Karen me dice que ella, pues ella me dijo que yo sepa, trabajó Indira, trabajó Danesis con los libros. Pues les cuento lo que ella me dijo, ¿cierto? Me dijo, Mariana también lo trabajó. Paola también. Entonces, yo no trabajé, Ángela, yo no trabajé esos libros. Oiga eso. Danesi no trabajó eso porque en segundo no lo teníamos todas. Ella me dijo que usted los trabajó, pero que finalmente había que recogerlos, que porque no sé qué pasó. Entonces, pues les digo lo que tiene mala la información, porque incluso el año pasado, en noviembre, la llamé para decirle que esos libros estaban intactos, porque nosotras entramos a blog y todas teníamos que trabajar matemáticas y todos los segundos no tenían los libros. A todas las niñas no se los entregaron. Listo.
Entonces, ahorita miramos qué hacemos esta semana. Entonces, podemos continuar con cómo trabajar el libro. Angelita, es que yo me tengo que retirar porque tengo para comerme algo antes de la clase de las 12:30. Listo, mi muñeca. Igual yo te mando ¿Queda la algo pues como importante por decir? Yo te mando la grabación entonces, ¿listo? Ay, gracias, Ángel. Ok. Entonces, mire, voy a tratar de ser muy breve en la explicación del libro para que ustedes le vean la utilidad. Aunque si todas lo Ángela, perdón, es que, por ejemplo, yo tengo ya citado grupo para la 1 en el encuentro sincrónico de sociales, ahora luego. ¿Esto hasta qué hora es? No, me demoro por ahí 15 minutos más y ya. Lo que pasa es que empezamos tardecito. Entonces, bueno, entonces vamos a mirar que tiene una situación problema. Entonces, mire, yo lo convertí así, para no, como estamos trabajando en la virtualidad, entonces yo les puedo ayudar con eso. Entonces yo lo convertí de esta manera, en forma de cuento. Este es del grado segundo, dice, ¿conocen el cuento de Caperucita Roja y el lobo? ¿Sabían ustedes, niñas, que este lobo no es tan malo, sino que ese lobo era súper travieso y goloso? Imagínense. Desde hace 4 días, Caperucita Roja ha tratado de llevar las galletas a la abuela, pero el lobo malo la engaña todas las veces. ¿Sabe qué hace el lobo? Al lobo le encanta sorprenderla y asustarla. Y ella siempre escapa corriendo y se va con su cesta de galletas, y Caperucita ha intentado recuperar las cestas, pero el lobo la ha asustado tanto que ya no se atreve a regresar al bosque. Y siempre dice, perdí mi cesta. ¿Sabe cuántas? ¿Quién me dice cuántas cestas perdió Caperucita Roja? A ver, yo veo qué niña de ustedes está atenta. A ver, ¿cuántas cestas perdió? Devolvámonos a ver. Dice, desde hace 4 días, Caperucita Roja ha tratado de llevarle galletas a su abuela, pero el lobo malo la engaña todas las veces. Al lobo le encanta sorprenderla y asustarla, y ella siempre escapa corriendo y pierde su cesta. Entonces, ¿cuántas cestas perdió? A ver, niñas, ¿quién está 4. Muy bien, 4. Caperucita Roja necesita la ayuda de ustedes para recuperar cada una de las cestas y determinar el número de galletas que se cayeron. Y aquí viene la situación problema. Entonces aquí viene lo que decía Sandra Duque ahorita, que muchos padres de familia dicen, yo no entiendo esto, porque dice, preparación para esta importante tarea. Cuando hayas encontrado las 4 cestas, debes llenarlas de galletas. Cada cesta debe contener 3 y 6 decenas de galletas. La cesta número 1 debe contener, los papás dicen, ay, eso tan enredado. Pero si los papás van al cuento y esta situación problema se resuelve al final. Después de que de hacer esto, por ejemplo, aquí ¿qué hay? Aquí hay un trabajo de ubicación espacial. Entonces acá, voy a ponerlo en manera de presentación para que lo vean más grande. Aquí en este trabajo de ubicación espacial, por ejemplo, uno trabaja con, primero ahí me están hablando de decenas, entonces uno tiene que llegar, indagar, si las niñas sí recuerdan que es una decena, y empezar a recordarles que es una decena, y diferenciarla de una docena, porque algunas confunden las decenas con las docenas, ¿cierto? Segundo, antes de ir a todo esto, ellas van a hacer un trabajo de aprestamiento que les va a permitir alcanzar otros componentes en matemáticas que son importantes, porque a veces nos centramos mucho en lo numérico y no trabajamos las relaciones espaciales, por ejemplo. Entonces, en este caso, en este problema específico, invitamos a la niña a que realice un taller de ubicación espacial. Pero eso con el objetivo de que ella vaya comprendiendo el texto lentamente y que vaya desarrollando otras competencias dentro de esta misma. Entonces, mire, que hicimos fue un cuento. Y el cuento lo contamos de manera que, mire, lo contamos así, bien chévere, con acento, de manera que la niña le guste, de manera que la niña lo entienda. Y una vez lo entienda, ahora sí pasamos a un aprestamiento. Aquí está el primer aprestamiento. Entonces dice, ubica en las casillas de inicio, ubícate en las casillas de inicio. ¿Cuál es la casilla de inicio? Me ubico acá. ¿Ven mi cursor en la casilla de inicio? Y dice, sigue las flechas sobre el mapa del bosque de la página siguiente para encontrar la primera cesta. Entonces me dicen, mira aquí dice, flecha hacia la derecha, entonces flecha hacia la derecha.
una flecha hacia arriba, una flecha hacia arriba, luego dice otra flecha hacia arriba, otra flecha hacia arriba, luego dice otra flecha hacia arriba, otra flecha hacia arriba, una hacia la izquierda, una hacia la izquierda, dos hacia arriba, dos hacia arriba, una hacia la derecha, una hacia arriba y una hacia la derecha, y miren, encontré la primera cesta. Entonces así la niña de segundo está aprendiendo, estoy en segundo, está aprendiendo a seguir instrucciones, está manejando derecha, izquierda, arriba, abajo, y está haciendo un juego donde se está familiarizando con la actividad antes de resolver todo ese problema. Lo voy a dejar hasta ahí por el afán que ustedes tienen. ¿Listo? Y vuelvo a esta otra que tenía acá, donde en ese sentido el texto a ustedes les va a permitir, bueno, esta es otra situación, problema que les estoy organizando, que esta es de primero, esta es del grado primero, la que les presenté del grado segundo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Quiero llegar a que el material del PTA les va a ayudar a ustedes a realizar las prácticas compartiendo con lo de los nodos. Es decir, ¿Usted cree que ahí puede trabajar español, que puede trabajar otras áreas con eso que vimos de las galletas de la abuela? ¿Consideran que se puede trabajar ciencias, español? Claro, Ángela, eso se puede trabajar en todas las áreas, se transversaliza, se le da una nota por todas las áreas, pico y chao. Exacto. Y entonces acá tenemos el pensamiento que se va a trabajar, pensamiento espacial. ¿Se acuerdan cuando yo les decía arriba, abajo, a la derecha? El estándar de calidad que se trabaja, el DBA que se trabaja, las relaciones que se trabajan. Ángela, perdón. Cuando tú dices que se trabajan, es que se aprovechan ahí mismo, no que se trabajan independientemente. Se aprovechan ahí mismo. Se aprovechan. Es que es la articulación o transversalización, Patri. Es los que objetivos Ángela, es que lo que pasa es que hay que esperar que no, o sea, pues para que todo el mundo aprendamos esa cuestión de integración, hay que esperar que nos den la capacitación. ¿Se acuerda que ya nos dieron la motivación y la inducción? Que nos empiecen a capacitar sobre eso para que cada una ya empecemos a trabajar sobre situaciones, problemas, transversalizada e integrada con todas las áreas. Porque si todos no tenemos, digamos, la capacitación en eso, todos no vamos a saber integrar así, pues, con el ejemplo que usted nos está diciendo. Exacto. Esa es la vaina ahí, mi amor. Margarita, pero pues yo pienso que de todas maneras todas fuimos a la universidad y nos enseñaron que era integrar áreas. Pues nosotros tal vez no lo tenemos como estructura en el colegio, pero todas sabemos que es transversalizar, que es integrar un área con otra. No, sí, Paola, pero cuando ya el colegio, pero cuando ya el colegio adopte en sí, eso no que eso tiene su estructura. A esa parte, eso es lo que yo le quiero decir a Ángela. No, pues transversalizar sabemos todas y qué tal que no, sino que así, o sea, de la parte formal, aquí estamos hablando como algo, digamos, eso, la parte formal, esa sí la necesitamos. Bueno, entonces, una cosita antes de que se me olvide, y qué pena, ya que tú estás en este proceso de directivo y ahorita que Margarita habla de lo de transversalizar y sí, todas sabemos, pero ¿sabes qué? En el colegio, por ejemplo, nos pidieron transversalizar áreas y nos dieron inclusive el mismo horario para ética y religión, por ejemplo, aunque lo tengamos diferente profesora, ¿cierto? Nosotros nos acomodamos, trabajamos juntas o nos turnamos, no sé cómo lo esté haciendo cada una. Pero, por ejemplo, en la planeación sigue dividido. Entonces, tenemos una planeación de ética y otra planeación de religión, porque ahora que estamos en este cuento no aprovechan y nos fusionan esas dos planeaciones, sabiendo que, por ejemplo, ya sabemos, ética y religión por A o por B lo estamos transversalizando. Entonces, te dejo esa inquietud para que nos cuadren eso de una vez si se puede o no sé cómo harán, porque sí, la verdad, yo sé que uno le hace ciertos ajustes a veces a una o a la otra, pero a mí me gustaría que lo tuviéramos de una vez desde ahí organizado. Paola decía esta semana en una reunión, es que no podemos separar mentalmente, en la mente, religión y ética. Nosotros no lo separamos, pero desde la planeación nos lo están pidiendo separado. Tenemos... Mari, yo le digo algo. Pero en la planeación, Mariana, en la planeación ponemos lo mismo,
Sí, Paola, pero no hay necesidad de tener dos. Si lo vamos a transversalizar, tenemos una sola planeación. La falla Religión del de colegio. Sí, Mari, la falla ¿sabe qué? Lo que pasa, yo estuve hablando de esa parte con Erika. Lo que pasa es que hay que esperar, dice Erika, o sea, el colegio, ¿qué áreas son las que va a integrar? O sea, hay que esperar eso. Yo también tenía esa duda, yo la pregunté, eso fue lo que me dijo. Hay que esperar qué áreas son las que va a integrar el colegio. Nosotros, por ejemplo, las de tercero solo pensamos desde el principio, pero no sabemos el grupo de áreas, por ejemplo, que nos dieron en el académico, si sí va a quedar así o si no va a quedar. Entonces, esa es como la... Pues, entonces, ahí es Bárbara, donde... ¿Qué, mi amor? yo tengo entendido que ya quedó, porque mira, a pesar de que somos diferente profesora, ella nos colocó el mismo horario, inclusive yo tengo compartido ética y religión en los cuartos y quintos, pero la planeación sigue siendo aparte, entonces muy bueno que desde ahí arranquemos una sola planeación también. Yo también tenía esa misma... Sí, porque desde ya, o sea, nosotras dijimos, listo, podemos transversalizar ética y religión, listo, ya lo estamos haciendo, estamos pensando en un común, nos reunimos. Otra cosa, de la distribución académica, también tener en cuenta eso, porque es más fácil si, por ejemplo, cada profesora da religión y ética en su grupo, sería maravilloso, porque ahí no habría cruces de horarios, ahí no había... Eso es genial para las notas, para los trabajos, para todo. Y lo tenemos separado. Entonces, pensamos por un lado, trabajamos por otro y nosotras somos las que nos tenemos que acomodar. Lo hacemos, yo sé que lo hacemos y de muy buena manera, pero muy bueno que los ajustes se hagan como desde ahí también. Pues a modo de sugerencia. Muchas gracias. Muy bien, Mari, total. Miren, por ejemplo, yo también había pensado eso que decía Mariana, porque de todas maneras, incluso en el tablón, los tablones debieran decir ética, religión, porque es que es doble, pues como un trabajo ahí tan innecesario. Lo que pasa es que sí, yo creo que sí se debe llevar a consejo académico, porque independiente que el colegio vaya en proceso de nodos, pues lo que debemos hacer es lo que estamos haciendo actualmente. Si estamos articulando, articúleme por favor este tablón a ética, religión, porque no se llama ética separado. Pero entonces sí es bueno que las que estamos en consejo académico llevemos esa idea, porque es una cosa innecesaria si vamos en camino. Que vamos en camino, pero es que este año el camino es que estamos integrando algunas áreas. Por favor, me ubican el tablón como lo integré. Y eso ni ni nada. Y luego también tengo otra reflexión, es que, por ejemplo, a mí me evalúan, ¿cierto? Porque soy del 278. Y la Cordi me pone que una de las cosas que debo mejorar es integrar el inglés, la religión, la ética y la matemática junta. yo le dije a ella, listo, yo hago el ejercicio de integrar todo eso, pero a mí el colegio también que me permita el tiempo y como la manera metodológica de cómo integro todo eso, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas sí para reflexionar. Perdóname, termino, Angelita. No es solamente innecesario, sino que las niñas se están enredando, porque mira, aunque nosotras nos pongamos de acuerdo, yo subo la actividad o la subes tú, las niñas unas veces se la mandan a las dos, otras veces la mandan una solita y unas veces están resultando con nota diferente. Pero si es la misma actividad, una profesora la evalúa con un criterio, la otra con otro, y ahí es donde vienen las complicaciones. Entonces, esto nos surge. Gracias, Ángela. Bueno, gracias, compañeras, muy importante. Sino que es que después se me van porque ya voy a terminar y les sugiero que llevemos eso al consejo académico, ¿les parece? Listo. Bueno, gracias. Entonces, dentro de esto, esta propuesta que les traje, yo pienso que es una propuesta muy buena que les va a permitir priorizar aprendizajes de una manera muy objetiva, muy clara, ya no es de, ay, lo que pienso, lo que no me parece, sino ya con unos suficientes argumentos, ¿cierto? Y en ese sentido, invitamos a que se familiaricen con esta propuesta y a partir de eso puedan traer unos insumos y hacer un análisis que puedan construir un plan de área ya trabajado desde
desde algo más estructurado, más claro. Y ya para terminar les tengo esta frase: dime y olvidaré, enséñame y recordaré, involúcrame y aprenderé. Entonces, cuando ustedes hacen una priorización de aprendizajes, donde ustedes tengan en cuenta ya un diagnóstico, donde involucran a la niña que es el actor principal de ese aprendizaje, entonces ustedes van a tener un trabajo pues como más claro sobre el que van a vislumbrar unos resultados muy buenos. Ya para cerrar, quiero saber cómo quedaron, si les generó pues como un aporte esta capacitación, y ya pues la próxima, que ya es una CEA sobre ambientes híbridos, que les permita no solamente del área de matemáticas, sino de todas. Esta era porque era muy propia pues para la planeación de matemáticas, pero que también les sirve para ubicarse en las demás áreas. Entonces quiero saber cómo quedan, cómo les pareció, qué cierre le hacen a esta capacitación. Bueno, yo le inicio. Una situación, pues un encuentro muy enriquecedor, pero es prácticamente un abrebocas. Yo pienso que para esto se deben de sacar como más momentos, porque ya con lo que nos compartes, o sea, quedamos como con dudas y como con cosas a resolver en las que necesitamos hablar pues contigo y esclarecer cosas. Lo otro, o sea, clarificar entonces lo de los libros del PTA, si ya hay libros para este año, a partir de cuándo o cómo, para nosotros poder como tener en cuenta eso para las planeaciones. Y de todas maneras, muchísimas gracias por tu disposición, todo muy agradable, muy adecuado. Gracias, Patri. Patri, en cuanto a lo de las dudas que te quedan, para eso estoy. No les dé pena, yo estoy para ustedes, niñas, yo estoy para las de primaria, yo estoy para las de transición. Yo ya les dije por el grupo, me pueden invitar a encuentros sincrónicos, me pueden invitar a esa elaboración de esa planeación. Ustedes no están solas, yo estoy con ustedes, tanto en matemáticas como en lenguaje. Entonces, mi amiga Pati, si te quedan dudas, aquí estoy. Esa es la idea, que esto genere esa reflexión, que esto genere esas dudas y ese deseo de hacer las cosas cada vez mejor. Entonces, aquí me tienes, mi amiga Pati. Listo. Ángela, yo te hago una pregunta. Sí, Betty. Gracias. Pues bueno, muy buena la charla, muy enriquecedora, y lo que dicen las compañeras, el tiempo pues no hay. A mí me dejó preocupada algo que dijiste ahora, que empezamos a trabajar por nodos, pero no, yo pues por nodos todavía no estoy trabajando, y yo creo que ninguna, porque el colegio no ha abierto el espacio. Y a mí me parece que eso es un trabajo en pues equipo. El primero no. No, y a mí me parece que eso es un trabajo de equipo, porque vos ponías los ejemplos ahora, por ejemplo, de la de las galletas. Yo ahí no me acomodé en ciencias, qué sustancias forman las galletas. Ahí está el área de ciencias. Y vos la pusiste en matemática y español, muy bueno. Pero yo creo que nosotros, para una planeación y dirigirnos a las niñas y organizar, eso es un trabajo en equipo. Muy bueno, sí, pero el tiempo y el espacio. No sé, me dejó como preocupada. No. Independiente de que ciencia natural, el otro del año pasado, pues a priorizar, no, porque nosotros ya habíamos hecho eso. Y Paula había hecho un trabajo con eso de actitudinal, procedimental, que inclusive Daniel y yo nos tocó hacerlo de primaria, y lo volvimos a organizar el año pasado. Pero a mí sí me preocupa cuando dijiste de nodos, de cómo se transversalizan esas materias. Por ejemplo, ahora nosotros estamos transversalizando ética y religión. Entonces, muy fácil, porque nosotras dictamos ética y religión en el grupo, y yo lo comparto, Paola lo comparte, o Mariana, pero las dos, todas tenemos lo mismo. Entonces, a mí lo que me preocupa es como eso. Bueno, de todas maneras, muy bueno. Pero de todas maneras, yo hablé desde mi ignorancia. O sea, cuando yo les dije lo de los nodos, es porque yo estuve en la capacitación que dieron en la primera semana. Sí, que dio el Colegio de Bogotá. Exacto. Yo tomé foto de cómo cambiar la planeación, cómo se transversaliza un tema. Entonces yo hablé desde ahí, ¿cierto? Yo no sé, yo de pronto me he reunido con Danesis en algún momento que ella me pidió, y vuelvo y les digo, muchachas, ahí me tienen. Danesis
es una persona muy comprometida y ella inclusive me dio mucha pena con ella porque me pude reunir con ella un día a las 9 de la noche y nos quedamos hasta las 11:30 de la noche. Entonces yo sí, yo no tengo... Es que a Nancy le queda muy fácil porque ella sola dicta muchas materias. Sí, vea, Eso Ángela, es lo que qué yo pena digo. interrumpir. En primero hicimos, incluso desde el año pasado, yo oculté un montón de tablones y tenemos en sociales 4 áreas, 5, no me acuerdo bien. Está ética, religión, ciencias y estamos haciendo desde competencia un trabajo integrado con esas áreas. Lo de nodos nos dieron la capacitación, pero no oficializaron que teníamos que iniciar desde el primer periodo, ¿sí? De hecho, nosotros organizamos la materia no tanto por los nodos que el colegio va a dejar institucionalizado. Classroom permite ocultar tablones, pues tenemos el tablón de sociales, yo por eso consulté si podía cambiar nombre, no se puede cambiar, ya le dijimos a los papás, en sociales está, vamos a trabajar todas las demás áreas y le dijimos qué áreas van en sociales. Y ahí, desde competencia, estamos viendo algunas fusiones que se pueden hacer y llevar las niñas como más ordenado y más con estos encuentros sincrónicos. Entonces, lo que dicen las compañeras de cuarto y quinto es verdad y así nosotras seamos profesoras de un solo grado, también lo vivimos. Nos piden integración y tenemos las áreas fragmentadas en planeación, fragmentadas en Classroom y fragmentadas en encuentros sincrónicos y es complicado el inicio desde ya con eso así. Acá hemos hecho pues unos pininos, que no sé, Ángela, cuando tengas el tiempo de revisarnos con primero lo que estamos tratando de hacer y empezamos ya el trabajo con las chiquitas, pero no es algo pues que con los nodos oficiales, no. Vimos desde las competencias que nos permitían pues como mayor integración y vamos como en ese camino. Ciertas áreas, no todas, ¿cierto? No logramos pues como con todas. Eso pues lo que quería puntualizar, que de pronto, pues yo no tengo claro que fue oficial desde que el primer periodo teníamos que empezar, no. Quedé con la idea de que vamos a capacitarnos y que más adelante se asume. Yo entiendo que por este año no, dijo la madre en una reunión, que fuéramos haciendo pinitos y fuéramos ahí organizando. Perdón, yo me tengo que retirar, tengo clase a la 1 almorzado, bueno, sí. Le voy a dar la palabra a Paola que tiene la mano levantada. Qué pena con ustedes, que tengan feliz tarde. Bueno, Danesis, ¿qué te llevas de la capacitación? Danesis. Vea, pues todo, porque estamos en eso. Nosotras ya hicimos la semana pasada diagnóstico de toda la semana de la mayoría de las áreas, precisamente para ubicarnos qué llegó y qué no, ¿cierto? Y desde ahí empezar pues a decir por dónde nos tenemos que ir, sobre todo lo que no llegó, lo que llegó flojo. Y si nos sentamos pues como en la tarea de montar los diagnósticos y todo. Pues ustedes saben que Mabel está un poco enferma, indispuesta, entonces nos falta pues ya sentarnos a visualizar lo que arrojaron los diagnósticos y para dónde vamos, ¿sí? Porque eso que estaba explicando vos de que empezar desde qué priorizar lo marca los diagnósticos, qué nos llegó, qué población tenemos. Entonces, nosotras vamos por ahí. Y desde ahí como visualizar unas posibles fusiones de áreas por la transversalización, competencia, indicadores, DBA, como mirando eso para las posibles integraciones. Pero todavía vamos como en eso. Esta capacitación pues nos entra como pedir de boca en el trabajo que estamos haciendo. Por eso te digo que más adelante de pronto te molestemos con cosas más concreticas del grado, ¿cierto? Porque estamos en eso, en esa revisión. Listo. Yo les voy a enviar de todas maneras estos anexos al grupo para que ustedes... Ok, gracias. Listo, bueno. Muchas gracias, Ángela, por el aporte y muy propicio para el trabajo que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Paola, hasta luego y que perdonen las carreras, sí. Tranquila. Paola tiene la palabra. ¿Tienes tu mano levantada? No. Ah, bueno. ¿Alguien más quiere decir algo para cerrar? Yo, Ángela, usted que sabe tantas cositas raras, ¿por qué no nos hace el favor y a mí me encantaría, o sea, yo he leído mucho y yo estoy en esta cuestión del Jamboard, en esa capacitación de Jamboard para aplicarlo acá con las estudiantes, porque yo pienso que eso es más interactivo, más dinámico. Yo les voy a enseñar esa. Sí, yo les voy a enseñar esa. Sí, qué bien. Y sabes que, Ángela, yo hoy no me había dado cuenta de esa reunión. ¿Será posible que usted nos envíe al correo cuando tengamos capacitación?
Es que eso en esos grupos hablan y yo llego y borro sin mirar ni siquiera porque es que uno cansa ver. Bueno, de todas maneras, a mí sí me gustaría tener porque me dijeron en el grupo que no, pero yo sí hubiera querido tener un grupo solo con ustedes. ¿Y por qué no? Porque me dijeron que no, que tantos grupos no. Pero si ustedes me permiten, yo creo uno solo para el PTA. Porque es que mira, Ángela, yo ahorita no sabía cuando una compañerita me dijo, usted no se da cuenta que estamos en reunión. Y yo, ¿qué? Y eso que yo estaba toda la mañana en el computador. Sino que es que, Ángela, mira que uno ve esa chorrera de cosas y yo borro sin mirar. Y yo, no. Y como que había borrado también eso. Entonces, a ver si nos hace ese favor. Ángela, perdón, Margarita, como información y que nadie pueda escribir lo que está haciendo la rectoría y la coordinación. Porque como a veces cualquier situación que pasa, entonces todo el mundo empieza a escribir, entonces eso a veces cansa. Sí, muy buena idea esa vez. Es como una... Que usted lo cree que nadie puede escribir. Informa, y nosotros no podemos escribir ni contestar. Bueno, lo que pasa es que yo no tengo los contactos de todas, entonces... Usted está en Santa Juana Primaria, ahí estamos. Pero yo tengo unos números ahí que no sé quiénes son, ¿sí me entiende? ¿No tienen el nombre? Eso, sí. Ahí en primaria están casi todos. Betty, es que yo pienso que más grupos no, sabiendo que está Santa Juana, que es de primaria, pues con todo que todas tenemos que trabajar eso. No, sí, las administradoras, yo pienso que es que las administradoras deben colocar ese grupo de Santa Juana que sea solamente primaria. ¿Y quiénes son las administradoras? Creo que Jensis e Indira, ahí está Raimundo y todo el mundo, entonces, sí. Es Santa Juana Primaria, y que lo coloquen como el de directivas, que nadie pueda escribir. Yo estoy de acuerdo con eso es lo que yo le digo. Habría que decirle, hablar con Jensis que haga eso, porque es que eso a veces empiezan... No tiene tanta cosa y es demasiada cadena, demasiado jijiji, jajaja, jojojo. No, que sea como en realidad. Información, lo que había hecho Milena al principio cuando... No, yo borro sin mirar siquiera. Yo ya no leo eso. Los tengo silenciados y borro. Borro sin mirar, mi amor. Yo tengo la memoria llena. No, entonces, chicas, Ángela, muchas gracias. Muy importante, muy interesante. Vamos a ver cómo nos va este año con la ayuda de Dios. Listo, tú sabes que con los padres administrando esta generación, ayer que estuve con los papás, no, están muy deprimidas las niñas, esos padres muchos tropeles en las casas, entonces, no, es que hay demasiadas situaciones. Vamos a ver, que Dios nos ayude con esto, mejor dicho. Amiga, Dios nos va a ayudar. Seguro que sí. ¿Alguien más quiere decir algo para cerrar? ¿Listo? No, gracias, Ángela, muy importante. Ángela, muchas gracias por todo. Bueno, les agradezco a ustedes por el momento, las amo mucho y para adelante, pues, listo. Chao. Gracias, Ángela, lo mismo. Chao, doctora. Chao. 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 Ángela,